Amigos del básquet retro, hoy os traemos al kiosco de Retrobasket Spain un nuevo incunable, otro ejemplar de la Beckett Basketball Magazine, en este caso el de abril del 91 con Dominique Wilkins como protagonista de portada. Nada más abrir la revista nos encontramos con el anuncio de las legendarias, las icónicas NBA Hoops. Creo que es la primera colección que sacaron en España, al menos la primera que yo compré, y todo se debe, de hecho lo desarrollan en la revista, a la sobreproducción que hubo de estas colecciones. Hubo una burbuja del coleccionismo de cromos, de cards, y en este caso sacaron más cromos de la cuenta y después le tuvieron que dar salida y se dedicaron a venderlos en otros países, como por ejemplo España. De hecho a España llegan con 1 o 2 temporadas de retraso, pero aún así eran igual de maravillosas. En el avance de contenidos podemos ver que aparte de Dominique Wilkins, las franquicias de expansión también van a tener protagonismo en este número. Y precisamente Dominique Wilkins con un pequeño artículo titulado The Human Highlight Film, el apodo que Dominique Wilkins tenía, el más conocido de ellos, vemos cómo Dominique Wilkins había evolucionado y había dejado de ser un simple anotador. Personalmente creo que nunca lo fue, creo que siempre aportó un poco de todo y así lo respaldan los números y vemos cómo dentro de la madurez que había alcanzado, dentro de los récords anotadores que había conseguido con los Hawks, aún le quedaba ese objetivo de ganar un anillo, de llegar más lejos en los playoffs, pero ya sabemos que nunca lo consiguió, nunca pasó de esa segunda ronda en la que una temporada llega a un 7º partido frente a los Boston Celtics. A nivel estético, aparte del cromo que vemos en la parte izquierda, en la parte derecha, la foto a toda página de Dominique Wilkins nos lo muestra con esas Brooks que tanto promocionaron en España, una marca que hoy en día creo que ya está algo más desligada de lo baloncestístico y creo que está más dedicada a zapatillas más genéricas. A continuación, este artículo titulado La búsqueda del respeto nos habla de cómo las franquicias de expansión intentaban precisamente eso, hacerse con el respeto de los espectadores y no solo de sus propios aficionados, sino de toda la NBA en general. Vemos a Sherman Douglas marcado por Reggie Theus en la foto de la izquierda. Después, un cromo de Rex Chapman precisamente de la colección NBA Hoops antes mencionada. Y en la parte derecha podemos ver a Nick Anderson machacando por delante de Chuck Person y también a la mascota de los Hornets, a Hugo, abrazando a una niña. Por cierto, ya sabéis que Hugo, el nombre de la mascota, si no me equivoco, tuvo que ser cambiado debido a un feroz huracán llamado Hugo que azotó la zona en esa misma época. El artículo desarrolla el largo camino que tenía que seguir una franquicia de expansión a base de paciencia, a base de buscar la combinación de jóvenes y experiencia y encontrar finalmente, probablemente en el draft, a un jugador franquicia para conseguir convertirse en una franquicia ganadora. A la izquierda podemos ver a J.R. Reed, un jugador que ya hablamos de él recientemente en un directo y del que ya dicen aquí que la paciencia por parte de los Hornets con el jugador estaba empezando a agotarse. Y en la parte derecha tenemos a 4 jugadores en torno a los cuales esas nuevas franquicias intentaban desarrollar su proyecto. Hay que decir que si bien Dennis Scott es un jugador fundamental en esos Orlando Magic que llegan a ser finalistas de la NBA, Willie Barton podríamos decir que se diluye rápidamente. En cuanto a Felton Spencer, tiene una carrera muy decente, pero en otras franquicias, en Minnesota, la llegada posterior de Luke Longley le corta el paso, y Kendall Gill lo podríamos situar en un término medio, es decir, un gran jugador, sobre todo en lo defensivo, también tenía buenos partidos en el aspecto anotador, jugador muy estético también, pero que tiene una carrera, podríamos decir, de altibajos, entraría dentro de lo que siempre llamamos en el canal eterna promesa, y tiene una carrera de ida y vuelta en los Hornets. Se marcha
regresa y nunca alcanza las cotas esperadas de él. El artículo va hablando de cada franquicia de expansión por separado y, por ejemplo, en esta página nos hablan, aparte de terminar de hablar del proyecto de Charlotte y de jugadores como Maxi Box y Del Curry, jugadores que iban a aportar una nueva experiencia a este equipo, tenemos también a Glen Rice, que a pesar de tener un primer año no muy bueno, daba la sensación de que iba a ser un jugador muy relevante. A la derecha tenemos lo que podría ser un quinteto ideal de los 4 equipos de expansión, que la verdad da la sensación de que podría haber sido un equipo que hubiese estado como mínimo a las puertas de entrar en playoffs, con Pooh Richardson como base, Rex Chapman como escolta, que si la salud le respetaba, era uno de los mejores de la competición, Glen Rice, que decir, si entraba en calor, uno de los mayores pistoleros de la competición, Terry Catchulch, un ala pivot, incluso también podía jugar de pivot muy experimentado y que contribuía a sus equipos aportándoles muchas victorias, y Ronnie Seikaly, un pivot que ya vimos que empezó bastante verde en el Heat Clippers que pudimos ver hace unas semanas, pero que fue desarrollando su juego y se convirtió en uno de los pivots más relevantes de la década de los 90. Viendo todo esto, todos estos jugadores, tengo la sensación de que la NBA restó competitividad a estos equipos. Es decir, creo que lo ideal habría sido hacer como con los Dallas Mavericks y que cada una de estas franquicias de expansión hubiese entrado por sí sola en su año de debut en la competición. Vemos cómo los Mavericks, gracias a eso, se convierten rápidamente en un equipo muy pujante y que incluso llega a rondas muy avanzadas de playoffs. Cosa que todas estas franquicias tardan en hacer y, en el caso de Orlando, tienen la suerte de seleccionar en el draft a Shaquille O'Neal y eso acelera muchísimo el proceso. De hecho, este quinteto que tenemos por aquí es un indicativo de esto que estamos diciendo, es decir, si cada una de estas franquicias hubiese tenido su propio draft de expansión solo para ella, si hubiese tenido en el draft las opciones que quedaban repartidas entre las dos franquicias que entraban simultáneamente, es muy probable que la competición lo hubiese agradecido y que estos equipos habrían sido competitivos mucho antes. La última página del artículo habla de los 2 equipos que se incorporan en el segundo de los años en el que entran los equipos de expansión, Minnesota y Orlando. Curiosamente, el récord de Minnesota en la 89-90 es superior al de Orlando, pero después la progresión de ambos equipos es mucho más rápida en el caso del equipo de Florida. En Minnesota la cuestión es que la presencia de jugadores como Tyrone Corbin o Sam Mitchell ayuda a que el equipo de salida tuviese más cohesión, mientras que Orlando podríamos decir que tenía que ir puliendo esos jóvenes talentos que le van llegando, tanto Nick Anderson como, en este caso, el jugador que acababa de llegar y que iba a jugar ya en la siguiente temporada, Dennis Scott. A continuación, Will O'Toole, en este magnífico artículo, nos habla de los sextos hombres y de su importancia a nivel táctico para conseguir que un equipo se convierta en candidato a todo. Tenemos a 2 sextos hombres, 2 clásicos de la posición, en la foto a toda página de la izquierda. Eddie Johnson y Ricky Pierce son 2 de los jugadores de los que nos hablan en el artículo, pero también nos hablan de otros sextos hombres legendarios como Kevin McHale o Dan Majerle. Nos comentan, entre otras cosas, cómo este puesto es creado, por así decirlo, por Red Auerbach y cómo gracias a eso consigue que sus equipos tuviesen una superioridad táctica frente a los rivales tanto de salida como en el momento en el que se producían las primeras sustituciones. Vemos que hay jugadores a los que nos mencionan como sextos hombres, a los que no tendríamos exactamente dentro de ese concepto. Por ejemplo, AC Green, si bien lo es en sus primeros años en los Lakers, después se afianza más como titular,
A Alex English nos lo mencionan como sexto hombre, ese parecía que iba a ser su rol en los Mavericks, pero finalmente la experiencia tanto de English como de Fat Lever en el equipo de Dallas es un auténtico fiasco, sobre todo por motivos físicos. Craig Hillow es otro de los jugadores que nos mencionan, y en este caso creo que sí, es precisamente ese jugador en unos Cavaliers, equipo con un roster largo, que era, contribuía a que Cleveland tuviese a un jugador que salía del banquillo y aportaba tanto en lo defensivo como en el tiro exterior. BJ Armstrong, del que enfatizan su cara de niño, también es mencionado y se destaca el hecho de que saliendo desde el banquillo iba a ser un reemplazo para John Paxson, incluso en un momento dado para Michael Jordan si así lo necesitaba. Y por supuesto, a la hora de hablar de sextos hombres, el equipo que se lleva la palma es Detroit, unos Pistons de los que ya hablamos en la anterior Beckett Basketball Magazines y de los que tenemos aquí una fórmula del éxito en la parte derecha, fórmula del éxito, yo diría que éxito garantizado. Vemos a los titulares y después vemos cómo 3 jugadores podían acceder y los 3 serían sextos hombres. Es decir, el sexto hombre no tenía por qué ser solo uno, sino que podía haber varios sextos hombres en un equipo. Y en este caso, Vinnie Johnson podía ser el reemplazo de los puestos de 1 y de 2, Rodman, el reemplazo de los puestos de 3 y 4, y Sally, el reemplazo de los ala pivots y los pivots titulares de los Pistons. Y con esto, con esta combinación que hacía que hubiese hasta 8 virtuales titulares en el equipo, Detroit se convierte en un obstáculo insalvable para Lakers, Celtics, podríamos incluir ahí también a los Hawks de Dominique Wilkins y por supuesto a los Chicago Bulls, que necesitan picar piedra para convertirse en un equipo campeón gracias o debido a la presencia de los Pistons. Tenemos aún una página más dedicada a estos sextos hombres. Fijaos, nos hablan por ejemplo de Detlef Schrempf, jugador completísimo y que ya en los años siguientes de su carrera se afianza más como titular, pero tanto como titular como en el puesto de suplente. Podríamos decir que es un jugador, de hecho aquí lo comparan con Larry Bird, puesto que aportaba cosas muy parecidas a las que aportaba el mago de Indiana. Hablamos de un Detlef Schrempf, grandísimo reboteador, cosa que los que no los conozcan tanto quizás no estén tan, informados de ellos, pero Schrempf era un grandísimo reboteador, por supuesto también anotador, eso sí es más conocido para cualquier espectador más casual, pero otro dato que quizás esté un poco más perdido para ese espectador que no conozca tanto a Schrempf es que era un gran defensor. Y este último dato es el que convierte a Schrempf en el primer europeo que realmente se gana la confianza de los entrenadores NBA. Nos hablan por aquí también de Mahale, del que ya hemos hablado antes, del que hemos hablado en otras ocasiones, y me parece muy curioso la mención a Dan Majerle y la comparación con John Havlicek, que creo que es una comparación bastante acertada. Hablamos de un jugador que tenía un gran poderío físico, que aportaba en ambos lados de la cancha, y sí, creo que es una comparación acertada. Evidentemente Majerle sería una versión modernizada ya en una NBA con el tiro de 3 puntos, pero me parece muy acertado. Y tenemos otras menciones, simplemente dan el nombre de jugadores como Danny Ainge, Cliff Robinson, Jerome Lane, John Battle, Paul Pressey, Dee Brown, Sharunas Marchulenis y Hot Rod Williams. A la derecha comienza ya la parte más hardcore, por así decirlo, más dedicada en exclusiva a los cromos, y en este caso nos hablan de una colección de cromos dedicada a jugadores de Converse. Vemos aquí a Karl Malone, por ejemplo, y al parecer era una colección que tuvo muy poca tirada y que era muy buscada por los coleccionistas. Tenemos la sección de cartas al director, por así decirlo, que vamos a pasar rápidamente. Y también vamos a pasar la sección de las cotizaciones de los cromos.
Si queréis ver esta sección, la tenéis en el anterior número que vimos de la Beckett Basketball Magazine, con Barkley en portada, pero creo que no mostrarla en esta ocasión va a agilizar lo que es el desarrollo de este vídeo. Simplemente comentar que aquí en la izquierda tenemos los cromos de Kevin Duckworth y de Terry Porter, que debido a su participación en el último All-Star habían visto cómo su cotización había subido. Hablando de los Blazers, el siguiente jugador del que nos hablan es de Danny Ainge. Lo vemos aquí defendido por Magic Johnson y tenemos un artículo bastante curioso. Por ejemplo, vemos cómo Michael Jordan decía que no tendría problema en tener a 4 o 5 Ainges en su equipo porque con ese ahínco con el que jugaba seguro que el equipo se convertiría en un campeón de la NBA. Aparte de eso, también nos hablan de cómo Danny Ainge había combinado en su etapa como universitario el baloncesto con el béisbol, aunque amparándose en las estadísticas dicen que era un mucho mejor jugador de baloncesto que de béisbol y que eso evidentemente hace que se incline por el baloncesto para convertirse en profesional. A la derecha tenemos un artículo que se va, podríamos decir, a los orígenes de la NBA y al nacimiento de la dinastía de los Celtics. Y para hablar de ese nacimiento se refieren a el primer gran rival que tienen esos Boston Celtics, que no es otro que Bob Pettit, un jugador del que ayer pudimos hablar aquí en el canal a la hora de ver a los mejores ala pivots del siglo XX. A la derecha en azul tenéis algunos récords y algunas curiosidades de la NBA que seguro que si las leéis descubriréis cosas que no sabíais. Tenemos los cumpleaños del mes de abril, récords de Will Chamberlain, de rebotes y tiros libres anotados en un partido y como un antiguo jugador de los Lakers y actualmente comentarista de los Jazz tenía un récord de 73 puntos con Elgin Baylor en el Garden. 72 de Baylor, 71 de Baylor y 2 puntos de Hot Rod Hamley. A continuación, parece que esta revista es una revista llena de fans de Charles Barkley porque ya en la anterior, aparte de la portada, protagonizaba 2 artículos y aquí lo volvemos a tener como protagonista, en este caso más de un modo relacionado con el coleccionismo. Nos hablan de las firmas de autógrafos, cómo Barkley era un coleccionista de autógrafos y había conseguido las firmas de algunos de sus ídolos y cómo había muchos jugadores que firmaban gran cantidad de cromos, creían que era parte de su agradecimiento a los espectadores, pero como había otros deportistas, no solo del mundo del baloncesto, sino de otros ámbitos, que cobraban por la firma de esos mismos autógrafos. Vemos a continuación el anuncio del vídeo Michael Jordan's Playground. Vimos un vídeo musical en el canal relacionado con este VHS, la verdad es que estaba muy bien y veíamos a Michael Jordan bailando con un grupo de música y una canción que la verdad estaba bastante bien para ser de un VHS mejor que cualquier canción actual. Y tenemos a la derecha un listado de los mejores aleros universitarios para que ya el público los comenzase a conocer. Comenzamos con los ala pivots y nos hablan de Doug Smith, es el primero al que mencionan, había muchas esperanzas en torno a él. Posteriormente mencionan a Christian Laettner, un jugador con muchos fans en el canal y por supuesto hacen mención a su tiro histórico que da la victoria a la Universidad de Duke. La mención a Clarence Witherspoon está acompañada inevitablemente de la comparación con Charles Barkley. También nos hablan de LaFonso Ellis, hablan de él como un jugador sobrevalorado respecto a los demás, aunque creo que quizás fuese el mejor de los que hemos comentado hasta ahora, pero tiene mala suerte con las lesiones. Sean Rooks es comentado a continuación, por ejemplo, creo que es un jugador menos relevante que Ellis. Tenemos también a Bobby Martin,
Creo que puede que sea, no he investigado, ¿vale? Tal vez la revista, pero creo que puede que sea el Bobby Martin que después jugó en Liga Española. Voy saltándome nombres, tenemos a Anthony Avent, jugador que terminó en ligas europeas, en Liga Italiana. También a Chris Gatling y Victor Alexander, que curiosamente son mencionados juntos y después juegan juntos en la NBA, muy diferentes. De Gatling enfatizan las ganas que le ponía, pero dejan claramente ya dicho que no era un jugador especialmente brillante, por así decirlo, aunque después se ganó la vida en la NBA de muy buena manera. Y en cuanto a Alexander, hacen una comparación debido al peso con Mel Turpin. Después, entre otras menciones más breves, tan solo dando el nombre, tenemos a Popeye Jones, jugador muy controvertido también, y, por ejemplo, a Brian Williams. Brian Williams, ya hicimos un famoso documental dedicado a su figura y a cómo desaparece, o mejor dicho, es desaparecido de manera trágica. Y finalmente, entre los ala pivots también nos mencionan a Adam Keefe. Pasando a los aleros, el primero que es mencionado es Stacey Ogmon, al que comparan con Dennis Rodman. Evidentemente Ogmon, otro jugador con una capacidad defensiva enorme. Creo que después tiene el problema de que en la NBA le exigen demasiado en lo ofensivo, al ser un jugador muy espectacular cuando hacía alguna acción ofensiva, y no se dan cuenta de que lo más importante en él y lo que realmente debía hacer que jugara más o menos minutos es o era lo defensivo. También nos mencionan a Billy Owens, que todavía medía 6'9", después empezó a encoger rápidamente y se quedó en 6'7", diría yo. Tenemos a Byron Houston, también por ahí, jugador que después tuvo muy mala vida tras su retirada, también es un hecho que comentamos extensamente en un documental. Y fijaos, uno de los últimos de los que nos hablan es Rick Fox. Muy curioso lo que nos dicen de él, ya nos hablan de su tiro exterior y daban a entender que a lo largo de su carrera iba a ser un jugador que o no iba a llegar a lo esperado o iba a quedar por encima de las expectativas puestas en él. Creo que probablemente nos inclinaríamos por esto último, porque a pesar de su inicio más bien tímido en los Celtics, después se convierte en un jugador histórico y muy recordado en los Lakers. Continuamos con los nombres que tenemos y fijaos en las menciones, simplemente a nivel nombre tenemos algunos de los jugadores más destacados. Nos mencionan a Henry Turner, me imagino que sería el espectacular Henry Turner que pudimos ver en ACB, a Malik Sealy, jugador trágicamente fallecido que es muy recordado por los aficionados de los Timberwolves, a Calbert Cheaney, un jugador en torno al cual, con el paso de los años en universidad, se generaron unas grandísimas expectativas. Y finalmente tenemos por ahí a Robert Horry, que solo tiene una mención, pero que creo que es un jugador que entre todos los nombrados probablemente sea el más histórico de ellos. En la anterior revista, en la anterior Beckett Basketball Magazine, establecían una comparación entre Charles Barkley y Elgin Baylor que me pareció interesantísima, y en este caso la comparación me ha dejado boquiabierto, la de George McGinnis y Karl Malone, entre otras cosas porque George McGinnis es un jugador al que estoy conociendo a través de todas mis investigaciones para los vídeos en el canal, y la primera sensación que me dio fue precisamente esa, que McGinnis era un jugador, podríamos decir un prototipo de ese ala pivot que después conocemos en la figura de jugadores como Karl Malone, y que con niveles inferiores al de Malone poblaba todos los equipos de la NBA de la época. Y por supuesto, teniendo a Wilkins en portada, teníamos que tener un segundo artículo dedicado a él. En este caso, tenemos una comparativa entre el Dr. J y Dominique Wilkins. Nos hablan de lo relevante que es el Dr. J
en la creación del espectáculo de la NBA. También es muy de agradecer que el relato en torno al Dr. J fusiona su trayectoria ABBA con la trayectoria NBA. Ya sabéis que soy partidario de que ambas cosas se consideren una unión. Y a la hora de hablar de Dominique Wilkins, también enfatizan, como estamos hablando de cromos, pues la belleza estética de muchos de los cromos en los que Dominique Wilkins aparece. El siguiente artículo es muy largo, muy amplio. Está dedicado a la historia de las Final Fours de la NBA y cómo en esas Final Fours surgen jugadores muy relevantes. Vemos aquí a muchos de ellos, Rumeal Robinson. Fijaos qué bonita la tarjeta de Will Chamberlain como jugador de los Philadelphia Warriors. ¿Qué decir de la tarjeta patrocinada por Coca-Cola de Michael Jordan de North Carolina? Y tarjetas ya como jugadores NBA también de David Thompson, Kent Benson o Magic Johnson. Nos hablan de los orígenes de la Final Four, también de la existencia de otros torneos que eran paralelos a esta Final Four, como el NIT, el National Invitational Tournament, del que ya hemos hablado también en algún que otro documental. Tenemos también algún escándalo que se produce, por ejemplo, en los 50 relacionado con jugadores que se ven involucrados en apuestas y cómo eso hace que durante 40 años la Final Four no se jugase ni en New York ni en sus inmediaciones. Y por supuesto, a la hora de hablarnos de la Final Four, de la NCAA, tiene gran protagonismo UCLA, el equipo de John Wooden, como el equipo más histórico a nivel universitario, el equivalente, podríamos decir, de los Celtics. Y aquí tenemos jugadores destacados, los más destacados, los MVPs de esas Final Fours y sus primeras tarjetas como profesionales. El artículo continúa y ya nos empieza a hablar de periodos más cercanos, tanto de North Carolina, con la presencia de jugadores como Michael Jordan, James Worthy, etc. Equipos que se quedan a las puertas del campeonato, como esa maravillosa Universidad de Houston, los Phi Slamayama. Y ya hablando de actualidad, por supuesto, tienen que hablarnos de la Universidad de Nevada, Las Vegas, con Stacey Ogmon, Anderson Hunt y Larry Johnson. La verdad es que Anderson Hunt es el nombre aquí que podríamos decir no me suena y que por tanto podemos investigar sobre él para hacer un documental en el futuro. Y ya en lo que sería el final de la revista, tenemos un artículo titulado A Final Look dedicado a Bob Cousy. Un Bob Cousy que ya supera ampliamente los 90 años y al que aquí creo que no nos descubren nada que no sepamos. Nos pintan como un auténtico revolucionario del baloncesto, un base fundamental en el desarrollo de la competición. Por supuesto, hablan de la gran importancia que tiene en esos primeros campeonatos de los Boston Celtics. Vemos ahí un cromo precisamente de Cousy en la parte izquierda. Fijaos el look que tenía por aquel entonces el Leprechaun de los Celtics, con un aspecto muy distinto al que después le conocimos. Y por supuesto, este artículo está dedicado a nuestro odiadísimo JJ Redick. Y ya simplemente con esta foto de, me imagino, un cromo de los años 70 del Dr. J en forma de caricatura, y con esta foto de contraportada de Tim Hardaway, al que vimos recientemente en un vídeo de la página oficial de los Warriors en un concurso de triples con Mitch Richmond, Baron Davis y Chris Mullin. Vimos que, por cierto, está bastante cascado Tim Hardaway. Con esta foto, ya os digo, y con el cromo de la colección Skybox de Tim Hardaway, que por cierto veis que tiene el número 5, ¿vale? Parece que el cromo o bien es un fotomontaje o bien es una foto de un partido de pretemporada. Terminamos este vídeo y os invitamos a seguir viendo nuestros contenidos. Mañana mismo vais a tener
un documental dedicado a un jugador europeo que os va a dejar boquiabiertos y que irá seguido de un partidazo en el que este jugador participa como miembro de una selección europea. Espero que todo eso sea de vuestro agrado y como siempre os agradezco vuestra atención.